El Lejano Oeste es una página legendaria de la historia estadounidense, cuando las vastas praderas recibían a valientes pioneros y las minas de oro atraían a buscadores de fortuna. Esta época quedó en la memoria del mundo por sus valientes vaqueros, ruidosos salones, feroces conflictos con los pueblos indígenas y el crecimiento de nuevas ciudades. En este vídeo, les propongo sumergirse en la atmósfera de este tiempo único gracias a una colección de fotografías históricas del Lejano Oeste. Disfruten la proyección. En esta fotografía del año 1890 aparece Robert McGee, quien sobrevivió a un ataque de guerreros Sioux en el año 1864, cuando tenía solo 13 años. Mientras escoltaba una caravana en Nuevo México, fue el único sobreviviente de todo el grupo. El niño recibió numerosas heridas, fue alcanzado por flechas, apuñalado con cuchillos y lanzas, y fue escalpado. A pesar de sus graves lesiones, Robert sobrevivió y se recuperó completamente. Más tarde, su historia se hizo conocida por el público, y él incluso dio charlas mostrando sus cicatrices. En esta imagen de finales del siglo XIX aparece Robert Leroy Parker, más conocido por el seudónimo de Butch Cassidy, junto con sus cómplices. Este hombre fue uno de los bandidos más famosos del Lejano Oeste. Fundó el grupo criminal La Banda Salvaje, en la que se encontraban delincuentes tan notorios como Sundance Kid. La banda se especializaba en robos de trenes y bancos en los estados de Wyoming, Utah y Colorado. En esta fotografía pueden ver las consecuencias de uno de los asaltos, en el que se usó dinamita para volar una caja fuerte en un vagón. Estos delincuentes se destacaban por su organización y rara vez recurrían a la violencia contra los rehenes. En el año 1899, Butch Cassidy y su banda huyeron a América del Sur, donde continuaron realizando robos hasta que fueron capturados y presuntamente asesinados en Bolivia en 1908. A pesar de su actividad criminal, Butch Cassidy sigue siendo una figura icónica del folclore estadounidense. En esta fotografía aparecen dos Texas Rangers. Los Rangers de Texas protegían las fronteras del estado de indígenas, bandidos y violadores mexicanos de la frontera, patrullando un territorio de aproximadamente 1,000 kilómetros. Durante 18 años, desde 1865 hasta 1883, neutralizaron 128 bandas indígenas, participaron en 84 batallas y recuperaron 6,000 cabezas de ganado robadas con solo 12 bajas propias. Después de que disminuyó la amenaza indígena, los Rangers se enfocaron en combatir a criminales blancos, manteniendo eficazmente el orden en la frontera. Esta fue una de las últimas fotografías de William Frederick Cody, conocido como Buffalo Bill. Fue un legendario showman estadounidense y creador del famoso espectáculo Wild West. Cody recibió su apodo después de matar a más de 4,000 bisontes entre los años 1867 y 1868 para proveer de carne a los trabajadores del ferrocarril. Posteriormente organizó espectáculos espectaculares con verdaderos vaqueros e indígenas que lo hicieron famoso en toda América y Europa. Cody dejó de actuar solo 2 meses antes de morir. Falleció el 10 de enero de 1917 en Denver por insuficiencia renal a los 70 años de edad. Annie Oakley fue una famosa tiradora que dominaba el uso de armas con gran virtuosismo. Participó en el espectáculo de Buffalo Bill y sus presentaciones incluían trucos muy difíciles. Podía partir una carta de baraja al vuelo con una bala, derribar cigarrillos de los labios de las personas y ejecutar otras proezas impresionantes. Incluso muchos años después, Oakley conservó su puntería legendaria. A los 62 años demostró su increíble habilidad al disparar con precisión a una manzana colocada en la cabeza de su perro, y en una competencia en Carolina del Norte, logró acertar a 100 blancos consecutivos desde una distancia de 15 metros. Oakley falleció a los 66 años sin haber sido derrotada en ninguna de las competiciones en las que participó. En el año 1898, la fotógrafa Gertrude Kesevier creó una serie de retratos de los participantes del espectáculo de Buffalo Bill. Las imágenes mostraban a nativos americanos con vestimenta tradicional y maquillaje ritual, con tipis al fondo.
Todos ellos eran parte del espectáculo de Buffalo Bill. En estas representaciones los indígenas tenían un estatus especial. Recibían el mismo salario que los artistas blancos, podían moverse libremente y llevar consigo a sus familias. Muchos aprovecharon esta oportunidad para dar a conocer la cultura de su pueblo al público. Esta fotografía fue tomada en el año 1887 en un bar de la ciudad de Gilt Edge, estado de Montana. En ella aparecen Calamity Jane y el vaquero Teddy Blue Abbott, quienes intercambiaron sombreros y están bebiendo. Calamity Jane fue una de las mujeres más famosas del lejano oeste. Se destacó como tiradora experta y participante en las guerras indígenas entre 1870 y 1876. En 1881 compró un rancho y abrió su propia taberna. Más tarde participó brevemente en el espectáculo de Buffalo Bill, pero se retiró debido a problemas con el alcohol. Teddy Blue Abbott se hizo conocido como un talentoso cronista de la vida vaquera. Dejó valiosos registros sobre la vida de los vaqueros en el lejano oeste, que hoy tienen un gran valor histórico. Esta imagen se conserva en el archivo de la Sociedad Histórica de Montana y es una de las fotografías más conocidas de esa época. Los carromatos de cocina eran ayudantes indispensables de los vaqueros durante las conducciones de ganado. Esta invención pertenece al ganadero tejano Charles Goodnight, quien modificó un carromato militar. Estos carromatos tenían ejes reforzados y un compartimento especial con cajones deslizantes para alimentos y utensilios. Al lado se fijaba un barril con agua y debajo del vehículo se almacenaba estiércol seco de vaca para cocinar. En los carromatos se transportaba todo lo necesario: comida, vajilla, agua, combustible e incluso reservas de whisky para desinfección. Jeff Smith fue un conocido estafador y gángster estadounidense que vivió durante el período de colonización del lejano oeste. Después de la quiebra financiera de su familia en el año 1876, se trasladó del estado de Georgia a Round Rock, Texas, donde inició su carrera criminal. Smith recibió el apodo de Soapy por su famosa estafa con jabones. Vendía barras de jabón con premios, pero gracias a su destreza, los trozos ganadores siempre terminaban en manos de los miembros de su banda. En el año 1879, Smith llegó a Denver, Colorado, donde creó su primer imperio criminal. El 8 de julio de 1898, el estafador murió en un tiroteo en el muelle de Juneau en Skagway a los 37 años. A finales del siglo XIX, en Rockville, estado de Dakota del Sur, los buscadores de oro utilizaban activamente métodos hidráulicos de extracción. En aquella época se construyeron canaletas especiales para llevar agua a las operaciones mineras. A pesar de que durante los primeros años del asentamiento había muy poca agua, aún así se lograron extraer alrededor de $150,000 en oro durante la primera temporada con este método. Esto fue posible gracias al uso repetido del agua. La situación mejoró en el año 1878, cuando, gracias a abundantes precipitaciones, la cantidad de agua disponible aumentó significativamente, lo que permitió aumentar la producción hasta $250,000 por año. El joven con sombrero de copa que aparece en la fotografía es Bill Kidd, más conocido como Billy el Niño. Fue uno de los delincuentes más famosos de la era del lejano oeste. Billy comenzó su carrera criminal a una edad temprana, cometiendo su primer asesinato en el año 1877 a los 17 años. Durante su corta vida, el Kid cometió numerosos delitos, incluidos robos a bancos y trenes. En el año 1881, el gobernador de Nuevo México ofreció una recompensa por su captura, y el 14 de julio de 1881, Bill Kidd fue abatido por el sheriff Pat Garrett en Fort Sumner. A pesar de su actividad delictiva, se convirtió en una leyenda del lejano oeste. El 23 de diciembre del año 1880, el sheriff Pat Garrett encontró a Billy el Niño en una cabaña de piedra en el lugar conocido como Stinking Springs. Tras un breve enfrentamiento, durante el cual murieron algunos miembros de la banda del Kid, el famoso delincuente se rindió a las autoridades. Billy el Niño, junto con dos de sus cómplices, fue escoltado bajo estricta vigilancia hasta la cárcel del pueblo de Mesilla, donde esperaba juicio. Esta fotografía data del año 1907.
En ella podemos ver a unos vaqueros descansando en uno de los salones del estado de Texas. Esta imagen muestra la vestimenta tradicional de los vaqueros de aquella época. Era ropa cómoda y práctica, pensada hasta el más mínimo detalle. Las botas entraban fácilmente en los estribos y ayudaban a mantenerse en la silla. Los guantes protegían de lesiones al manejar la cuerda, y las camisas y chaparreras brindaban comodidad durante largos trayectos a caballo. A finales del siglo XIX, para transportar mineral a través de zonas desérticas, se utilizaban enormes carretas tiradas por una recua de 20 mulas. Cada carreta podía llevar hasta 9 toneladas de mineral. Por lo general, la caravana consistía en 3 carretas, una principal, una de apoyo y una cisterna con agua con capacidad de 4.500 litros. La longitud total del convoy era de 55 metros, y su peso con carga completa alcanzaba las 33 toneladas. El conductor manejaba la recua con una rienda larga y un látigo. Durante 6 años de funcionamiento, estas caravanas transportaron más de 9.100 toneladas de bórax desde el Valle de la Muerte hasta la estación de ferrocarril en Mojave, superando una difícil ruta de 266 kilómetros. En esta fotografía aparece un representante de la tribu Yakama. A finales del siglo XIX, estos indígenas enfrentaron serias dificultades. En el año 1855, fueron obligados a firmar un tratado por el cual cedieron sus tierras y aceptaron trasladarse a una reserva. El conflicto se intensificó cuando los buscadores de oro estadounidenses invadieron sus territorios, lo que llevó a un enfrentamiento armado. Después de la Guerra Yakima, que duró 3 años desde 1855 hasta 1858, la tribu fue finalmente reasentada en una reserva. Estos acontecimientos afectaron gravemente el modo de vida tradicional de la tribu, basado en la pesca, la caza y la recolección. Las negociaciones entre colonos blancos y tribus indígenas en el lejano oeste ocurrían con bastante frecuencia. Por ejemplo, el encuentro entre representantes de Estados Unidos y las tribus Otto y Missouri cerca de la actual Council Bluffs estuvo acompañado por la entrega de medallas de paz, banderas estadounidenses y regalos a los indígenas. Durante ese evento, se realizó un desfile con demostración de tecnologías modernas. Sin embargo, no todas las negociaciones fueron pacíficas. Por ejemplo, durante una reunión con la tribu Lakota, surgieron serias dificultades. Los indígenas exigieron una de las embarcaciones de la expedición como pago por el paso, y luego aumentaron sus demandas, pidiendo armas, munición y tabaco. La barrera del idioma solo complicó la situación, y las negociaciones derivaron en enfrentamientos armados en 2 ocasiones. En esta fotografía se ve a un miembro de la tribu Cheyenne. Los Cheyennes demostraron una resistencia excepcional en la lucha por sus tierras, ganándose la reputación de ser algunos de los guerreros más valientes y decididos del lejano oeste. Incluso en las condiciones más difíciles, continuaron luchando, manteniendo la unidad tribal y la lealtad a sus tradiciones. Un ejemplo destacado de su valentía fue la legendaria marcha del año 1878, cuando casi 300 Cheyennes, incluyendo mujeres y niños, recorrieron cientos de kilómetros para regresar a sus tierras natales, enfrentándose a los ataques de las tropas que los perseguían. A pesar de las enormes pérdidas y la presión del ejército estadounidense, los Cheyennes lograron conservar su cultura, rituales religiosos y lengua, transmitiéndolos a las generaciones futuras. En esta fotografía se pueden ver miembros de la tribu Navajo montados a caballo en el territorio de Canyon de Chelly. Canyon de Chelly era un lugar sagrado para estos indígenas. Además, allí cultivaban huertos de duraznos y diversas variedades de cereales y legumbres. En el año 1864, el coronel Kit Carson llevó a cabo una expedición punitiva contra los navajos, durante la cual se destruyeron sus cultivos, huertos y viviendas. A pesar de las destrucciones, cuando los navajos regresaron al cañón en el año 1868, encontraron que algunos árboles de durazno habían sobrevivido y que de los tocones habían brotado nuevos retoños. Se necesitaron aproximadamente 20 años para que los huertos se recuperaran por completo y los navajos pudieran restablecer su vida habitual. En la década de 1860,
Los trabajadores chinos se convirtieron en una fuerza clave en la construcción de ferrocarriles en California. Inicialmente, trabajaban en el Central Pacific Railroad alrededor de 50 chinos, pero luego los estadounidenses reconocieron su laboriosidad, dedicación y rapidez. Podían trabajar casi sin descanso desde temprano por la mañana hasta la noche. Para el otoño del año 1865, el número de trabajadores chinos había crecido hasta 15,000 personas, lo que representaba 4/5 partes de todos los obreros. Esta fotografía, tomada por Alexander Gardner, se conserva actualmente en el Museo J. Paul Getty. En ella se muestra un puente ferroviario de madera sobre el río Kansas, construido en el año 1867 en Lawrence, estado de Kansas. Se convirtió en una parte importante del ferrocarril Leavenworth-Lawrence-Galveston. Esta estructura mejoró significativamente la accesibilidad del transporte en la región y desempeñó un papel clave en el desarrollo de la economía local. El puente garantizó el transporte ininterrumpido de mercancías y pasajeros a través del río, lo que impulsó el comercio entre ciudades y el crecimiento económico de los territorios circundantes. En esta fotografía aparecen dos Texas Rangers, John Woodard Saunders y J. Walter Durbin. La imagen data aproximadamente del año 1890. Ambos Rangers dedicaron su vida a mantener el orden público. Saunders se hizo famoso por su honestidad e incorruptibilidad. Siempre actuaba estrictamente dentro del marco de la ley, lo cual era inusual para aquella época. Sus métodos se convirtieron en un ejemplo para los jóvenes Rangers. Durbin era conocido por su destreza con las armas y sus notables habilidades como rastreador. Participó en numerosas operaciones para capturar delincuentes, incluida la banda de los Dalton. Su capacidad para seguir el rastro de los criminales en terrenos difíciles lo convirtió en una leyenda entre los Rangers. Ambos contribuyeron significativamente a la reputación de los Texas Rangers como uno de los cuerpos de seguridad más eficaces del lejano oeste. Durante la fiebre de la plata, Tombstone se desarrolló rápidamente. Con la llegada de un gran número de buscadores y mineros, surgió la necesidad de un lugar de comida comunitario. Fue entonces cuando apareció el primer restaurante de la ciudad, que se muestra en esta fotografía. Este establecimiento se convirtió no solo en un lugar para que los trabajadores comieran, sino también en un espacio para negociaciones de negocios. Las herrerías desempeñaron un papel fundamental en el desarrollo de Tombstone durante la fiebre de la plata. A medida que la ciudad crecía y aumentaba el número de mineros, se hizo urgente la necesidad de reparaciones constantes y la fabricación de distintos equipos para la extracción de plata. Los herreros eran algunos de los profesionales más solicitados en la ciudad. Aseguraban el funcionamiento ininterrumpido de las minas, reparaban partes dañadas de las maquinarias y creaban nuevas herramientas. Sin su trabajo, habría sido imposible mantener el alto ritmo de extracción de plata. Samantha Fallon llegó a Tombstone en el año 1879. A pesar de que en ese momento la ciudad estaba plagada de crimen y tiroteos frecuentes, logró construir su propio negocio. Era propietaria de la Casa San José, el primer hotel de Tombstone, así como de una tienda de artículos de mercería. Esta mujer se ganó la reputación de filántropa, ofreciendo alojamiento y comida a quienes lo necesitaban. Más tarde, Fallon se trasladó a California. El 25 de mayo de 1882, se produjo un devastador incendio en Tombstone que destruyó casi toda la zona comercial occidental de la ciudad. El corral OK Corral, famoso por el tiroteo entre los hermanos Earp y el clan Clanton, fue completamente destruido. Lo único que sobrevivió al incendio fue el cartel del corral. Posteriormente, el corral fue reconstruido. Ganó popularidad en el año 1931, cuando Stuart Lake publicó la biografía de Wyatt Earp. Y tras el estreno de la película Gunfight at the OK Corral en el año 1957, el lugar se hizo mundialmente famoso, aunque el tiroteo histórico tuvo lugar no dentro del corral, sino en Fremont Street. Hoy en día, el OK Corral reconstruido forma parte del distrito histórico de la ciudad y atrae a turistas que desean presenciar una recreación del famoso enfrentamiento. En la época del lejano oeste, los vaqueros prácticamente no tenían otra opción para bañarse que los ríos y arroyos. Se aseaban en cuerpos de agua naturales durante las rutas de ganado o en los campamentos.
generalmente eligiendo para ello temprano por la mañana o al atardecer, cuando el agua era más cálida. Los vaqueros procuraban encontrar lugares seguros, con corriente poco profunda y fondo liso. Para lavarse usaban jabón simple, si lo tenían, y en ocasiones lo sustituían por ceniza o aceites naturales. A menudo combinaban el baño con el lavado de ropa, la enjuagaban en el agua y la colgaban al sol para secarse. A pesar de las dificultades de su trabajo, los vaqueros mantenían su higiene. En esta fotografía aparecen los visitantes del Salón Egan en Burns, estado de Oregón. A finales del siglo XIX, los salones eran una parte inseparable de la vida en el lejano oeste. Estos establecimientos variaban en nivel, desde los modestos, con mobiliario sencillo, hasta los lujosos, con mesas de billar y músicos en vivo. En el menú de cualquier salón, había una gran variedad de bebidas alcohólicas. Los juegos de azar con cartas y dados eran las formas tradicionales de entretenimiento, y más tarde se añadieron el billar, los bolos y los dardos. Aunque los salones eran lugares de descanso, muy a menudo se producían en ellos no solo peleas, sino también tiroteos. Flagstaff fue fundada en el año 1876 por un grupo de colonos de Boston que izaron una bandera en un pino en honor al centenario de los Estados Unidos. De ahí proviene el nombre de la ciudad. Al principio, era un pequeño asentamiento junto a una fuente de agua. Sin embargo, en 1880, con la llegada del ferrocarril Atlantic and Pacific, la ciudad comenzó a crecer rápidamente. Alrededor de la estación de tren se formó una zona comercial, con aserraderos, ranchos, tiendas, salones y hoteles. Para el año 1882, la población alcanzaba las 200 personas, y a comienzos de la década de 1890, ya vivían en Flagstaff 1.500 personas. En esta fotografía histórica de finales del siglo XIX se muestra la calle principal de la ciudad de Deadwood, situada en el estado de Dakota del Sur. Podemos ver una fascinante panorámica de un asentamiento próspero de la época del lejano oeste. A lo largo de la calle se alinean edificios de 1 y 2 pisos, combinando estructuras de madera y ladrillo con grandes escaparates. Las fachadas están adornadas con coloridos letreros de salones y tiendas, realizados en el estilo característico de la época. Carretas tiradas por caballos se desplazan lentamente por la calle y los comerciantes se agolpan frente a los escaparates. Esta fotografía transmite perfectamente el espíritu de la época. En el siglo XIX, miles de estadounidenses se dirigieron al oeste del Mississippi en busca de una vida mejor. Su principal medio de transporte eran carretas cubiertas tiradas por caballos. Viajar solo era peligroso, por lo que se formaban caravanas de varias decenas de carretas. Existían varias rutas principales para los colonos. La más larga de ellas era la Ruta de California, con una longitud de aproximadamente 8.000 kilómetros. Más de 250.000 de personas la recorrieron entre las décadas de 1840 y 1860. El trayecto desde el valle del Mississippi hasta el Océano Pacífico tomaba alrededor de medio año. En las carretas se transportaba lo más necesario: estufas, semillas, herramientas, armas, vajilla y utensilios del hogar. Durante este viaje, las personas enfrentaban muchos peligros: escasez de agua, ataques de indígenas, enfermedades y obstáculos naturales. El paso por la cordillera de Sierra Nevada fue uno de los tramos más difíciles en la ruta de los colonos hacia el oeste. Cruzar esta cadena montañosa requería extrema precaución debido al terreno accidentado y las condiciones climáticas impredecibles. Las primeras nevadas podían tomar por sorpresa a los colonos, haciendo imposible continuar el camino. Las personas debían tener en cuenta muchos factores: la disponibilidad de fuentes de agua, el estado del ganado y la época del año para atravesar este tramo de forma segura. Durante la Guerra de Dakota del año 1862, los indígenas Santee Sioux atacaron asentamientos a lo largo del río Minnesota en un intento por expulsar a los colonos blancos. Todos los residentes locales huyeron, viéndose obligados a vivir en los campos con el riesgo de ser capturados. Más de 800 colonos no lograron escapar y muchos fueron tomados prisioneros. Después de la represión de la revuelta, miles de colonos abandonaron sus hogares y los Santee Sioux fueron expulsados de Minnesota hacia Nebraska y Dakota del Sur.
El Congreso de los Estados Unidos confiscó sus tierras y las vendió. Los pozos artesianos fueron una verdadera salvación para los colonos del lejano oeste en zonas áridas. Estas fuentes naturales consisten en aguas subterráneas a presión ubicadas a una profundidad de entre 100 y 1000 metros. Al perforar el pozo, se formaban impresionantes chorros de agua limpia. Gracias a los pozos artesianos fue posible desarrollar la agricultura lejos de los ríos, así como fundar nuevas ciudades en lugares anteriormente deshabitados. Fue precisamente este tipo de perforaciones lo que ayudó a colonizar vastas regiones del oeste de los Estados Unidos, donde antes la residencia permanente era casi imposible debido a la grave escasez de agua. En la época del lejano oeste, los colonos en Nebraska construían casas de césped, ya que no había suficientes materiales de construcción convencionales. El césped se cortaba en bloques rectangulares y se colocaba en filas dobles, alternando direcciones para mayor solidez. Las paredes se construían con altura adicional porque el césped se asentaba con el tiempo. Para evitar filtraciones, a veces se utilizaba un techo de muselina. Los únicos gastos significativos eran las ventanas, la puerta y los materiales para sus marcos. Las casas de césped mantenían bien el calor en invierno y la frescura en verano, eran resistentes al fuego y económicas de construir. Ike Clanton fue uno de los miembros del grupo criminal The Cowboys y participó en el famoso conflicto con los hermanos Earp y Doc Holliday. La familia Clanton se hizo famosa por su comportamiento temerario, su participación en el robo de ganado y sus conflictos con la ley. Ike se caracterizaba por su temperamento explosivo y su gusto por la fanfarronería. Continuó robando ganado y fue asesinado en 1887 mientras intentaba escapar de un detective que intentaba arrestarlo. La figura de Clanton aparece frecuentemente en la literatura y el cine dedicados a la época del lejano oeste. Dodge City se hizo famosa como un lugar al que, a finales del siglo XIX, llegaban vaqueros de toda la región tras largos recorridos de ganado. Allí podían descansar, gastar el dinero ganado y divertirse. A pesar de su reputación como ciudad salvaje, Dodge City era conocida por su inusual enfoque para mantener el orden. A la entrada de la ciudad se colocaban carteles y señales especiales advirtiendo sobre la estricta prohibición de portar armas. Todos los vaqueros que llegaban debían entregar sus armas al ingresar. Esta política ayudó a reducir el nivel de criminalidad, aunque la ciudad seguía siendo escenario de numerosas peleas, tiroteos y otros delitos. La Comisión para el Mantenimiento de la Paz en Dodge City fue creada en el año 1883 durante un conflicto conocido como la Guerra de Dodge City. La disputa surgió entre el dueño del salón Long Branch, Luke Short, y el alcalde de la ciudad, Lawrence Degger, quien intentaba cerrar el establecimiento. En la situación intervinieron figuras influyentes como Wyatt Earp, Bat Masterson y otros famosos pistoleros del lejano oeste, quienes apoyaron a Short. Bajo la presión del gobernador y de la compañía ferroviaria Santa Fe Railroad, el alcalde se vio obligado a ceder. Esta fotografía fue tomada el 10 de junio de 1883. Justo el día en que la comisión logró que se permitiera el funcionamiento de salones, salas de baile y casas de juego. En el año 1874, el teniente coronel George Custer encabezó una expedición a las Black Hills con un destacamento de aproximadamente 1,200 personas. El grupo incluía el 7º Regimiento de Caballería, Artillería, 110 carromatos y provisiones para 2 meses. Sus tareas eran buscar un lugar para un nuevo fuerte, explorar rutas y comprobar la existencia de oro. La expedición llegó a las Black Hills el 22 de julio. Durante la travesía se descubrieron ricos yacimientos de oro. Los informes de Custer sobre los hallazgos provocaron una fiebre del oro masiva, lo que llevó a un conflicto con los Sioux, quienes, según tratados, eran los legítimos propietarios de esas tierras. En la época de la fiebre del oro de Klondike, los buscadores de oro tenían que recorrer un difícil camino fluvial por el río Yukon en embarcaciones improvisadas o alquiladas. Muchas de estas embarcaciones estaban en mal estado, ya que solían utilizarse antiguos botes de pesca, barcazas e incluso gabarras de carbón. En los lagos Bennett y Lindeman,
Los buscadores construían balsas y botes para recorrer en primavera los últimos 800 kilómetros hasta Dawson City. El viaje era peligroso. Las embarcaciones a menudo naufragaban en los rápidos del río, especialmente en el cañón Miles. Algunos buscadores, al no tener botes fiables, simplemente dejaban sus embarcaciones a la deriva, planeando recuperarlas en la otra orilla. Esta fotografía de finales del siglo XIX transmite perfectamente la atmósfera de los salones del lejano oeste. En ella vemos a los clientes sentados bajo la tenue luz de las lámparas. Detrás de la barra, el camarero da la bienvenida a todos, siempre listo para servir más bebidas. En las paredes cuelgan cuadros y astas de ciervo, y la principal atracción del lugar es la ruleta. En la época del lejano oeste, en los salones se cerraban tratos, nacían nuevas relaciones y a veces se decidía el destino de una persona. En el año 1905, en Hazen, estado de Nevada, había muchos salones populares considerados lugares poco recomendables. Estos establecimientos eran típicos del lejano oeste. Allí se reunían mineros, vaqueros y jugadores. Entre ellos destacaba especialmente el salón Shamrock, que, como otros locales similares de la época, era conocido no solo por sus bebidas, sino también por diversos entretenimientos de dudoso carácter, además de frecuentes peleas y tiroteos. A finales del siglo XIX, la construcción de ferrocarriles en Arizona era una tarea difícil y peligrosa. Los trabajadores laboraban en condiciones extremas del desierto, abriendo paso entre cañones y cordilleras. Utilizaban picos, palas y otras herramientas manuales para preparar la vía. Se enfrentaban a la escasez de agua, temperaturas extremas y ataques de animales salvajes. Muchos de los obreros eran inmigrantes dispuestos a trabajar por salarios bajos, con la esperanza de una vida mejor en el lejano oeste. En el año 1907, se inauguró el Club Arizona en la calle Fremont de Las Vegas. Fue uno de los primeros casinos del incipiente Las Vegas. En ese momento, la ciudad apenas comenzaba a desarrollarse como centro de juegos de azar, atrayendo a mineros y viajeros. Más tarde comenzaron a aparecer otros clubes que no solo servían como lugares para juegos de azar, sino que también se convirtieron en centros de la vida social de la creciente ciudad. En esta fotografía aparece Joe LaForce, un conocido agente de la ley del lejano oeste. Su trabajo más famoso fue el caso de Tom Horn. LaForce sospechaba que Horn había asesinado a un pastor de 14 años llamado Willie Nickel y organizó una trampa ingeniosa. Atrajo al sospechoso a su oficina en Cheyenne, ofreciéndole un trabajo de parte de unos ganaderos en Montana. Durante la reunión, bajo el pretexto de una charla amistosa con bebida, LaForce logró que Horn hablara sobre sus habilidades profesionales. En la habitación contigua se encontraban un testigo y una taquígrafa que registraron toda la conversación. Las pruebas recogidas llevaron a la condena y ejecución de Tom Horn. En esta fotografía aparece el jefe de la tribu Oglala Lakota Iron Tail junto a un bisonte llamado Black Diamond. Pocos saben que este bisonte fue el modelo para la imagen de la moneda de 5 centavos de los Estados Unidos. Black Diamond vivía en el zoológico del Bronx en Nueva York. El escultor James Earl Fraser eligió este animal para crear el reverso de la moneda, destacando que este bisonte era el representante más característico de su especie. La moneda con el bisonte de pie sobre una colina fue conocida como el níquel búfalo, y se emitió desde 1913 hasta 1938. El diseño fue tan exitoso que se reutilizó en el año 2001 para dólares conmemorativos de plata y desde el año 2006 para monedas de oro de la serie American Buffalo. Las líneas ferroviarias cortas jugaron un papel enorme en el desarrollo de Boise y de todo el estado de Idaho. Proporcionaban conexión de transporte entre Boise, Nampa y otras ciudades de la región, lo que permitió un transporte de carga eficiente. Gracias a estas vías, la ciudad pudo comerciar activamente y desarrollar su industria. Un papel importante lo jugó la vía de 40 kilómetros desde Nampa hasta el aeropuerto de Boise, que se convirtió en una arteria clave de transporte. En Nampa se encontraba el principal almacén, desde donde las mercancías se transferían a las líneas principales de Union Pacific. La aparición de estas vías impulsó el crecimiento empresarial en la región. La aparición de nuevas empresas y empleos
lo que llevó al crecimiento de la población y la economía de Boise. En el lejano oeste, para transportar agua se utilizaba un método especial. Un barril se ataba a un caballo de manera que se arrastraba por el suelo, y otros barriles se transportaban en un carro tirado por una mula. El caballo con el barril se usaba para llevar agua por donde no se podía pasar con el carro, por senderos estrechos o terrenos accidentados. La mula con el carro permitía una forma más cómoda de transportar la reserva principal de agua. Este método permitía llevar al mismo tiempo un volumen considerable de líquido, lo que era fundamental para la supervivencia en las duras condiciones del lejano oeste. En esta fotografía de finales del siglo XIX, aparecen dos mujeres conversando en una calle de la ciudad de Helena, estado de Montana. Helena fue fundada en el año 1864 por buscadores de oro que descubrieron yacimientos en un barranco cercano. Inicialmente, la ciudad se llamaba Última Oportunidad, pero luego recibió su nombre actual en honor a Santa Helena, patrona de los mineros. Para el año 1888, la ciudad contaba con aproximadamente 50 millonarios, más por habitante que en cualquier otra ciudad del mundo, y la calle principal seguía el curso de aquel barranco aurífero. Hasta principios del siglo XX, Helena seguía siendo la ciudad más poblada del estado de Montana y mantenía su estatus como capital del territorio y más tarde del estado. En esta fotografía aparecen los Buffalo Soldiers, soldados afroamericanos que sirvieron en el ejército de los Estados Unidos desde el año 1866. Recibieron su apodo de los indígenas, quienes notaron el parecido de su cabello rizado con la piel de los bisontes. Los Buffalo Soldiers cumplían tareas importantes. Escoltaban diligencias y trenes, custodiaban las fronteras, combatían a los ladrones de ganado y a los comerciantes ilegales. Estos militares participaron en numerosas campañas contra tribus indígenas, especialmente los apaches, y contribuyeron significativamente a la colonización del lejano oeste, a pesar de las duras condiciones de servicio y el equipamiento obsoleto. El joven capturado en esta fotografía es Herman Lehman, quien fue secuestrado por los apaches en su infancia y vivió entre ellos durante aproximadamente 6 años. Los indígenas lo adoptaron y durante ese tiempo se adaptó completamente a su cultura, llegando incluso a alcanzar el rango de jefe menor. Sin embargo, más tarde, en la primavera del año 1876, mató a un chamán apache en venganza por la muerte de su padre adoptivo, lo que lo obligó a huir para evitar la venganza de sus compañeros de tribu. Y eso es todo por ahora. Si te ha gustado este video, no olvides darle me gusta, suscribirte al canal y activar la campanita. Tu apoyo es el mejor premio para mí. Gracias por tu atención. Nos vemos pronto. Hasta luego.